a continuar, ¿sí? Estábamos en la pregunta 3, decíamos, respecto a la definición de la eutanasia, ¿es incompatible decir qué? ¿Qué es incompatible con respecto a la eutanasia? ¿Cuál es falsa entonces? La C. La alternativa C, ¿no? Porque en el texto A dice que dejando de lado pues la cuestión etimológica, ¿no? O sea, no tomando en cuenta la raíz lingüística del asunto. Lo aborda, digamos, de frente, ¿no? Se infiere que para el autor del texto B, La A. la A, ¿no? El autor da a entender pues de que no puede uno tener libertad absoluta porque uno siempre tiene que, de todas maneras, pues tener en cuenta que no está solo, ¿no? Entonces quiere decir que hay que inferir la A, ¿no? Siempre hay que pensar en los demás antes de realizar una acción, en las consecuencias para los demás. Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, ahí debería decir la eutanasia, ¿no? Si la eliminación del dolor no fuera el principal fin de la medicina, entonces la eutanasia, ¿Puede ser la D, profesor? la alternativa, D de dedo o B de Sí, beso. no, La dedo. D de dedo, la eutanasia no sería llamada homicidio. Ya, pero hay que tener en cuenta, recuerden siempre lo que les digo, esta es una extrapolación. Y como es extrapolación, es simplemente La B. jugar con los términos. Acá sería la B de beso, ¿no? La B de beso, ¿sí? Porque en el texto, ¿no? Se utiliza la eliminación del dolor como un argumento para justificar la eutanasia, ¿no? La función de la medicina es no solamente pues curar al enfermo, sino combatir el dolor. Ese es un argumento para justificar la eutanasia. Si este argumento se invalida, si esto no existiera, igual en el texto hay otros argumentos para justificar la eutanasia, ¿sí? Por eso sería la alternativa B de beso, ¿ya? Como le decía hace un rato, ¿no? Si uno tiene que 5 factores, 5 causas inciden en un fenómeno, tú eliminas una, quedan las otras 4, así que el fenómeno no se modifica sustancialmente. Sigue sucediendo lo mismo, digamos, ¿sí? En el texto 3 dice, la aparición del consumidor conectado en el mercado está causando cambios fundamentales en los patrones de consumo que obligan a los distribuidores a redefinir su estrategia de precios. Si bien estas nuevas tendencias suponen una clara amenaza al statu quo, crean nuevas oportunidades para aquellos distribuidores con la experiencia y medios suficientes para aprovecharlo. Actualmente los consumidores pueden compartir información de forma inmediata a través de una gran variedad de medios, incluyendo las redes sociales y los dispositivos móviles. Además, las plataformas para proporcionar feedback se están expandiendo, permitiendo al consumidor conectarse con un público más amplio y diverso. Ante esta tendencia y para mantener el control sobre las decisiones de la estrategia de precios, los distribuidores deberían fomentar su propia conectividad.
Esto supone implicarse en la recogida de información, análisis e interpretación de la misma, para luego responder con unas acciones de estrategia de precios competitivas, suficientemente fluidas y flexibles como para adaptarse en tiempo real. En la actualidad, los brick and mortars comienzan a ver a los distribuidores online como competidores directos, dado que la modalidad de pedido online y recogida offline comienza a ser una práctica común. La realidad es que la mitad de las compras y decisiones de compra se realizan en el canal online. Y esta convergencia entre canales, junto con la aparición del consumidor conectado, está motivado a que las decisiones de compra tengan un origen digital y que las redes sociales y las opiniones externas sean cada vez más influyentes. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Se entiende eso, esa parte? Luego hay un gráfico también, ¿no? En el gráfico también vamos a ver ahorita, ¿sí? Se está explicando acerca de esto. Dice proceso de decisión de compra y de feedback. Precompromiso. Los consumidores conocen los productos, servicios ofertados a través de los canales tradicionales y de los nuevos emergentes. Compromiso, dice. La experiencia del consumidor consolida su percepción sobre la marca o el producto. Postcompromiso. El consumidor comparte sus experiencias con amigos y familias, condicionando así la opinión y percepción de los otros sobre la marca o el producto. ¿Sí? En respuesta, los distribuidores están empezando a adoptar una estrategia de crecimiento multicanal que pueda adaptar la conectividad social y tecnológica que los consumidores esperan hoy en día. Las compañías del sector necesitan indicadores específicos que les ayuden a fijar los precios y evaluar el comportamiento del canal. Adicionalmente, deberían sacar provecho de los avances tecnológicos para incrementar las ventas a través de promociones específicas adaptadas a diferentes canales, ¿no? Hasta ahí está claro, se entiende, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? El texto trata principalmente sobre cuál será el tema de la primera. Sería entonces la alternativa, la A, ¿no? El reto de las firmas comerciales de adoptar nuevas estrategias de precios ante el cambio de hábito del consumidor conectado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Alguna duda acerca de por qué la respuesta? Profesor, Sí. en Dime, la, dime. en la C sería muy general. Dice la necesidad de adoptar una estrategia de crecimiento multicanal ante la situación cambiante del mercado de la tecnología. Primero que acá dice la necesidad de adoptar una estrategia de crecimiento multicanal. Esta es una parte, digamos, ¿no? Del asunto, ¿no? O sea, el texto establece una relación causa-consecuencia. La causa es que ahora ha surgido un consumidor conectado. Hay un consumidor que está, ¿no?, interactuando en redes sociales, interactuando en internet, por canales digitales,
entre otros compradores, familiares, etcétera. Entonces, esa es la causa. La consecuencia es que frente a esa causa, las firmas comerciales deben unirse, establecer estrategias, utilizar los canales tecnológicos para adoptar nuevas estrategias de precio, ¿no? Entonces, esos son la causa y las consecuencias. Entonces, cuando acá dice la necesidad de adoptar una estrategia de crecimiento multicanal, esa es una parte, digamos, ¿no? De lo que principalmente tiene que hacer las firmas comerciales ante la nueva realidad, ¿no? O sea que digamos esto de acá en la C, lo de crecimiento multicanal, es demasiado específico, diría, en relación a lo que propone el texto, ¿sí? Y luego dice, ante la situación cambiante del mercado de la tecnología. Esta parte de acá alude a la causa que se plantea en el texto. Esto de acá es muy general, porque lo que se plantea en el texto como causa es el surgimiento de un consumidor conectado, ¿no? La vinculación del consumidor con los canales digitales. Eso es la causa concreta. Esto de la situación cambiante del mercado de la tecnología, eso es muy amplio, ¿sí? Por eso es que no es la alternativa C. En cambio, la alternativa A tiene la causa y la consecuencia planteadas en el texto de manera un poco más precisas, ¿sí? Esta es la causa, ¿no? Y esta es la consecuencia, ¿sí? Entonces, causa y consecuencia están mejor planteadas en la alternativa A, ¿ya? Por eso es que sale así. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Bien. Se desprende del texto que la expresión, ¿no? Esto se puede traducir como ladrillo y morteros. Si en el texto se está hablando, ¿no?, de firmas comerciales, ¿sí?, que de alguna manera se oponen a los distribuidores online, ¿no? Entonces, ¿esta expresión a qué alude? El texto está planteando dos campos: las firmas que en la actualidad mantienen este carácter de ladrillo y mortero, opuestas estas firmas a las firmas digitales, a las firmas que ahora utilizan los canales online. Entonces, ¿a qué alude esto de ladrillo y mortero? En sentido figurado, ¿se está refiriendo a qué? Sería entonces la C de casa, ¿no? Las empresas dedicadas a la venta a través de tiendas físicas. Ladrillo y mortero alude pues a los componentes de la pared. Como alude a los componentes de la pared, se refiere a las compañías que tienen locales físicos, o sea, que tienen locales formados por 4 paredes. Locales físicos es una manera de referirse a eso, ¿sí? El punto clave que el distribuidor debe reparar del proceso de decisión de compra es ahí sería la alternativa A, ¿no? Porque en el texto todo comienza cuando el distribuidor ofrece el producto al consumidor
y el consumidor de alguna manera, ¿no?, se ve convencido de comprar el producto. Pero a partir de ahí ya se genera todo, ¿no? Si el distribuidor logra convencer que la persona compre a través de un canal digital, por ejemplo, un producto determinado, un libro, por ejemplo, ¿no? Si el distribuidor logra que esta experiencia sea satisfactoria para el consumidor, entonces el consumidor va a estar satisfecho y no solamente se va a quedar satisfecho y va a comprar de nuevo, sino que le va a pasar la voz a sus amigos, a sus familiares, va a tener una opinión positiva sobre la empresa y eso va a hacer que la empresa venda, pues, ¿no? La 4, es incompatible con el texto afirmar que la irrupción de nuevas tecnologías. Falso sobre la irrupción de nuevas tecnologías. Es incompatible con la irrupción de nuevas tecnologías. Es decir que sería la alternativa C, ¿no? Porque en el texto dice que no son canales excluyentes. Se combina, ¿no? Muchas veces se vende por internet, pero se recoge en tienda. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Saga, en Promart, en muchas tiendas departamentales. Incluso tienen locales exclusivamente para ir a recoger, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, Totus, ¿no?, tiene locales especiales solamente para que una persona vaya a recoger lo que ha comprado en línea. Si un distribuidor ignora el desencadenamiento del proceso de compra, entonces, ¿qué pasaría? Si se ignora ese proceso que se ha descrito en el gráfico, por ejemplo. ¿Qué pasa si se ignora eso? Se deja de lado eso. Sería entonces la C, será menos competitivo en la industria del comercio, ¿no? Vendería menos. Porque el éxito depende, pues, de adaptarse a este proceso, digamos, ¿no?, que se menciona acá. Tenemos los textos en inglés con su, en este caso, traducción, ¿no? Les han puesto, creo ustedes, ahí el texto con la traducción. Vamos a leer un par de minutos y luego vamos a responder.
Muy bien, entonces ya hemos leído el texto, no hay mucho problema ahí. Dice, sabemos que el cambio climático está ocurriendo. También sabemos que es el resultado del aumento de las emisiones de carbono de actividades humanas como la degradación de la tierra y la quema de combustibles fósiles. Y sabemos que es urgente. Un informe reciente de expertos internacionales sin clima nos dice que es probable que alcancemos 1.5 grados centígrados del calentamiento global promedio en tan solo 11 años. En ese momento podemos esperar mayores riesgos para la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico. Estos expertos también encontraron que el aumento de la temperatura ya ha alterado los sistemas humanos y naturales en formas profundas, dando como resultado un clima más extremo, la fusión de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y la pérdida de biodiversidad. Pero esta información no ha sido suficiente para cambiar nuestros comportamientos para detener el cambio climático. Y una gran parte de la razón es nuestra propia evolución. Los mismos comportamientos que antes nos ayudaron a sobrevivir están hoy trabajando contra nosotros. Sin embargo, el rasgo más útil que hemos desarrollado es nuestra capacidad para innovar. En el pasado usamos esta habilidad para descubrir el fuego, inventar la rueda o plantar los primeros campos. Junto con la innovación hemos evolucionado para tener la comunicación y la tecnología para transmitir estas innovaciones, permitiendo que una sola idea o invención se extienda más allá de nuestra propia familia y ciudad. Hemos evolucionado para poder detener el cambio climático inducido por el hombre. Ahora debemos actuar. ¿Sí? Entonces nos preguntan primero cuál es el tema del texto, ¿no? ¿Cuál será entonces la respuesta en el caso de la pregunta 1? ¿Alguna propuesta? Sería la alternativa D, ¿no? El cambio climático y la necesidad de revertirlo. El cambio climático y la necesidad de revertirlo, ¿sí? El sinónimo contextual de la palabra se puede entender como urgente, ¿no? Urgente, entonces su sinónimo es imperativo, ¿no? Algo que se tiene que hacer de una vez, algo que es necesario hacer ya. ¿Sí? Es imperativo. Se infiere que a través de la innovación los seres humanos, ¿qué se infiere entonces?
Sería entonces la A, ¿no? Que puede parar los efectos del cambio climático. Ahí se dice pues que si hemos inventado la rueda, el fuego, todas esas cosas, tenemos esa posibilidad, ¿sí? Sobre el cambio climático es incompatible decir que es incompatible decir, dice, sobre el cambio climático. Incompatible decir que la E, ¿no? Ningún científico ha sido capaz de especificar sus consecuencias. Ahí en el texto dice que hay varios estudios científicos que especifican las consecuencias del cambio climático. Y la pregunta 5 dice si la innovación permitiera parar el cambio climático inducido por el hombre. ¿Qué pasaría si la innovación pudiera, ¿no? Permitiera parar el cambio climático inducido por el hombre? Sería entonces en la 5 la alternativa B de beso, ¿no? La alternativa entonces B de beso dice el calentamiento global promedio probablemente no aumentará, porque el cambio climático va a hacer que se incremente la temperatura. Entonces, si se pudiera parar esto, entonces esa magnitud no se incrementaría, probablemente, ¿sí? En el texto 2, también como en el caso anterior, vamos a leer un ratito y luego vamos a pasar a lo que es la traducción, ¿ya?
Muy bien, entonces ya hemos leído el texto, no hay ningún problema. Vamos a ver la traducción para poder resolver entonces las preguntas. ¿Sí? Acá aparece la traducción, dice, el origen del gobierno civil, escribió David Hume en 1739, es que los hombres no pueden curar radicalmente, ni en sí mismos ni en otros, esa estrechez del alma, lo que los hace preferir el presente al pasado. El filósofo escocés estaba convencido de que las instituciones gubernamentales, como los representantes políticos y los debates parlamentarios, servirían para moderar nuestros deseos impulsivos y egoístas y fomentar los intereses y el bienestar a largo plazo de la sociedad. Hoy en día, la visión de Hume parece poco más que una ilusión, ya que está tan sorprendentemente claro que nuestros sistemas políticos se han convertido en una causa de desenfreno a corto plazo, en lugar de una cura para ello. Muchos políticos apenas pueden ver más allá de las próximas elecciones y bailar al ritmo de la última encuesta de opinión o tweet. Los gobiernos generalmente prefieren soluciones rápidas, como poner más delincuentes tras las rejas en lugar de lidiar con las causas sociales y económicas más profundas del crimen. Las naciones discuten alrededor de las mesas de conferencias internacionales enfocadas en sus intereses a corto plazo, mientras el planeta arde y las especies desaparecen. A medida que los medios de comunicación 24/7 lanzan el último giro en las negociaciones de Brexit o se obsesionan con un comentario desechable del presidente de los Estados Unidos, la miopía de la política democrática moderna es demasiado obvia. ¿Sí? Hasta ahí está claro. ¿Se entiende, no? La primera pregunta dice, ¿cuál es el sujeto el tema del texto? ¿Cuál sería el tema del texto? ¿Qué sería entonces? La E de enano, ¿no? La baja eficiencia de los gobiernos de hoy. Sí, el autor está haciendo un contraste entre lo que era la teoría, ¿no?, planteada por Hume acerca de cuál era la finalidad, pues, de un gobierno con la realidad que encontramos en la actualidad. ¿Sí? El sinónimo contextual de la palabra en el texto, ¿sí?, dice las naciones discuten alrededor de las mesas, ¿no?, de conferencia internacional. El término se está utilizando para referirse a, hemos dicho, la B, discutir, ¿no? Se infiere que David Hume ¿qué está haciendo David Hume en relación al gobierno, en relación a los gobiernos civiles? ¿Cuál sería en la pregunta 3? En el texto
Nos dice, el origen del gobierno civil es que los hombres no pueden curar radicalmente ni en sí mismos ni en otros esta estrechez del alma, lo que hace preferir el presente al pasado, ¿no? Y luego el comentarista dice, el filósofo escocés estaba convencido de que las instituciones gubernamentales como los representantes políticos y los debates parlamentarios servirían para moderar nuestros deseos impulsivos y egoístas y fomentar los intereses y el bienestar a largo plazo de la sociedad, ¿sí? Entonces se entiende que él defiende el gobierno civil. El gobierno civil es lo que puede controlar pues los excesos del individuo, si no sería pues la anarquía, ¿no? Sería pues prácticamente, ¿no?, el caos, cada uno haría lo que quiere, ¿no? Cada uno trataría de sojuzgar a los demás. Entonces, para evitar eso, el gobierno civil es como un moderador para todos. Luego nos dice, es compatible afirmar que los gobiernos en la actualidad ¿cuál será entonces? Es compatible afirmar que los gobiernos en la actualidad sería entonces, prefieren actuar en el corto plazo, ¿no? Se preocupan más de las últimas encuestas, de prepararse para las siguientes elecciones, en lugar de preocuparse por resolver los grandes problemas, pues, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Si las mesas de conferencia internacional, ¿no?, abordaran intereses a largo plazo, ¿qué pasaría si las mesas de conferencia internacionales, ¿no?, se orientaran, se preocuparan, abordaran los intereses a largo plazo? Si se abordaran esos temas en las conferencias internacionales, podríamos suponer ya de manera específica que problemas de largo plazo como el calentamiento global serían pues abordados, ¿no? Esta es una extrapolación donde la respuesta es simplemente una aplicación específica de lo que se está diciendo en términos generales en el texto, ¿no? Se nos dice que se ocupan de problemas inmediatos, de cosas superficiales, no se preocupan pues de mirar pues, ¿no?, a futuro, a largo plazo. Si lo hicieran así, se preocuparían por problemas de largo plazo, como el calentamiento global, solucionarlo, por ejemplo. Alternativa A, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, algún problema, alguna dificultad? ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Ok, entonces, muy bien. Entonces lo vamos a dejar ahí. Si no hay ninguna duda más, ningún problema, hasta la siguiente clase, hasta el siguiente viernes, ¿no?, donde nos conectaremos nuevamente
Cualquier duda, cualquier dificultad, de repente algo que ha quedado pendiente y se les ocurre después, ya para la siguiente clase, con total normalidad, lo pueden plantear al inicio. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, tengan un buen fin de semana. Nos veremos la siguiente clase. ¿Sí? Cuídense, hasta luego, hasta luego. Nos Hasta luego, vemos. profesor, cuídese. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Nos vemos, cuídense. Nos vemos.